final del curso. Vamos a tratar brevemente en esta 10ª lección el moderno fenómeno del Big Data. Digo brevemente porque en realidad daría para todo un curso en sí mismo. Así que vamos a abordar los aspectos que considero esenciales a tener en cuenta en nuestro oficio como periodistas. En los últimos años, la humanidad ha sido capaz de recopilar, procesar y almacenar una cantidad ingente de datos, mucha más que en toda la historia de la humanidad. Pero no solamente es destacable el volumen de datos, lo realmente importante probablemente sea la naturaleza de estos mismos, pues se trata por primera vez en la historia de datos que son recogidos con total objetividad, directos de nuestras terminales digitales a los data centers, sin la intermediación de la subjetividad humana. Es decir, son totalmente objetivos, con independencia de la propia manera de pensar o de sentir, como define la RAE la palabra objetividad. Estos datos saben cosas de nosotros a veces que nosotros mismos ignoramos. Así pues, disponemos de billones de datos, pero paradójicamente si no los podemos visualizar, es como si no los tuviéramos. Lo que tenemos es una lista casi infinita de Excel. Ya vimos al principio del curso también, cuando veíamos los gráficos estadísticos, que nuestra mente no está preparada para poder sacar conclusiones de listas de datos si no somos capaces de visualizarlos. Por lo tanto, si no los vemos, es como si no tuviéramos nada. Esos datos no nos sirven absolutamente para nada. Entiendo que la visualización de datos es infografía. Sin embargo, es cierto que hay algunas diferencias importantes con la infografía tradicional. Para empezar, no es un trabajo que pueda abordar un solo profesional debido a la cantidad, al volumen de información que hay que manejar. Es necesario un equipo, es necesario un tipo de profesional también diferente, los mineros de datos y los programadores especialmente. Pero finalmente recurrimos a formas de visualización que los infografistas manejamos ya desde hace mucho tiempo. ¿Puede enriquecer nuestro trabajo el Big Data? Pues es una pregunta casi retórica, por supuesto que sí. Podemos visualizar mundos que antes era imposible, podemos generar o ver tendencias con un nivel de objetividad que antes era inimaginable. Ahora bien, que tengamos los datos no significa que sea interesante. Lo importante es lo que esos datos nos aportarán, siempre observándolos con inteligencia, con rigor y con ética. Nuevamente, la pregunta no es si podemos visualizarlo, sino si tiene sentido visualizarlo y por lo tanto contarlo. Casi un clásico de las visualizaciones es este mapa mundi de Twitter, hecho a partir de 6.000 millones de geolocalizaciones. Si nos situamos, por ejemplo, sobre Madrid, podemos acercarnos hasta ver el punto exacto desde donde se lanzó un tuit. Puede resultar fascinante desde un punto de vista tecnológico. En general, las personas nos quedamos fascinadas al ver estas visualizaciones, pero en realidad, ¿qué nos desvela? ¿Qué es lo que nos aporta? Esencialmente, lo que podemos ver es que se tuitea más en los países desarrollados. En África no hay Twitter y la mayoría de geolocalizaciones corresponden a Extremo Oriente, a Europa o a la costa de Estados Unidos. Regresando a los orígenes del Big Data, un antecedente clarísimo de este trabajo de Eric Fisher es el mapa del cólera de Jon Snow, que ya vimos, ¿no? El mapa del cólera de Jon Snow terminó con una epidemia mortal. ¿Qué es lo que nos aporta este mapa mundi de Twitter? Algo parecido sucede con esta cartografía también de Eric Fisher, de distintas ciudades que estáis viendo pasar a partir de datos de Flickr. El color violeta
nos muestra desde dónde toman las fotos los ciudadanos, los locales, y el rojo los turistas. Si observamos el mapa de Barcelona, podemos ver que los turistas suelen hacer las fotografías en la Sagrada Familia, las Ramblas o el Parkway. Algunas visualizaciones pueden resultar realmente útiles para otras profesiones y realmente hermosas. Esta visualización de Fernanda Viegas, en tiempo real, de la dirección y potencia del viento de Estados Unidos, sin duda cumple estos aspectos. Pero de nuevo, poca cosa relevante desde un punto de vista informativo, salvo que suceda un tornado. ¿Cuál es el trabajo, pues, de los periodistas en este océano de datos? A mi entender, el de siempre: editar la información, en este caso editar los datos, para seleccionar la información que consideramos valiosa para nuestros espectadores, para los ciudadanos. Entregársela toda alegando a la pureza objetiva de estos datos, como ha venido ocurriendo en los primeros años de las visualizaciones, y trasladarle el trabajo de extraer lo realmente interesante de esa visualización, que a menudo suele ser muy compleja, es, a mi entender, sencillamente una dejadez de funciones por nuestra parte. Hay quien alega que si editamos esos datos objetivos, la información se convierte en subjetiva. Seamos honestos, en nuestro oficio, como en nada de lo que hacemos los seres humanos en la vida, existe la total objetividad. Supongamos que mantenemos todos los datos objetivos y nos limitamos a mostrarlos. Hay una elección del tema. Desde ese punto de partida, hay una toma de posición. Veamos algunos ejemplos del trabajo que creo que debemos hacer con los datos. Este sencillo gráfico de fiebre publicado en el New York Times nos muestra la evolución del desempleo en Estados Unidos, que se sitúa en un 8,6%. Pero hay muchísimas evoluciones más, según sean las personas que las crean, descubriendo que en verdad la tasa varía del 3,6% al 48,5%. Una horquilla muy grande que depende de la edad, la raza, el sexo o el nivel de estudios. El gráfico, que es publicado en Internet, nos permite interactuar con él seleccionando estos patrones para ver, por ejemplo, la que correspondería a nuestro propio perfil, tal y como el título indica. Bajo una primera apariencia extremadamente simple, este gráfico, también del New York Times, con solo 5 barras nos muestra la población detenida en Guantánamo que ha sido transferida a sus países y la que todavía permanece en el centro de detención. De hecho, fue publicado así en papel. Las barras, hechas de pequeños cuadrados, nos aclaran con distinto color si fueron detenidos por la OTAN, si murieron en cautividad o si son de alto valor estratégico. Pero además podemos navegar por su historia, desde el 2002 a hoy, y ver el evolucionar de la población reclusa. La tecnología nos permite visualizar los datos de nuevas maneras, cantidades enormes sin abrumar al lector, como la gráfica de fiebre que os he mostrado antes, como esta. Y sin olvidar que estos datos generalmente son o afectan a personas. Los pequeños cuadrados que representan a los presos y que forman las barras están llenos de información clasificada sobre ello que podemos ver clicando sobre cada uno de los cuadrados. Esta es una producción sobre el COVID-19 muy reciente, por tanto, del Washington Post. El diario hizo una simulación, mediante una programación informática, del contagio del virus en una ciudad imaginaria de 200 habitantes, representados mediante 200 puntos de color. Fijaros, de la mano de la tecnología, lo fácil y exacto que resulta comprender la velocidad de contagio del virus en 3 supuestos distintos: la libre circulación de las personas,
la separación de un territorio en dos zonas totalmente aisladas para luego unirlas, y una reducción de la movilidad de una parte de la población, que es lo que se ha hecho en España y en la mayoría de países. Desafortunadamente no son habituales este tipo de trabajos en el periodismo de datos. Os recomiendo que sigáis al New York Times y al Washington Post, que creo que son con diferencia los dos medios que están trabajando mejor esta nueva forma de hacer periodismo. Os voy a dejar dos enlaces, uno del diario Globo y otro también del New York Times, con dos visualizaciones que son realmente un placer verlas, además de la cantidad de información que incluyen por la forma en que están presentados. Y estamos acercándonos al final del curso. Os voy a dejar con un pequeño vídeo de apenas 2 minutos que creo que resume muy bien muchísimas de las maneras que hemos estado viendo de hacer infografía, incluyendo, por supuesto, la visualización de datos, que es el motivo de esta lección. Es sin duda este vídeo una de las mejores infografías que he visto jamás. Nos vemos en la próxima lección, que también será la última. Mariano Rivera is one of the most dominant closers in history. But what may be most remarkable is that he has done it by confounding hitters with mostly one pitch, his signature cutter. John Flaherty of the Yes Network faced Rivera as a hitter and also caught him when he played for the Yankees. From a hitter's standpoint, he's out on the mound. It feels like he's not even putting any effort into it, and the ball explodes on you. And from a catching standpoint, he's the easiest guy ever to catch because he throws the ball right where you want it. Rivera uses a seemingly effortless delivery, which he can flawlessly repeat pitch after pitch. His cutter is thrown very much like a fastball, but the pitch has significant lateral movement. He creates and adjusts this movement with the different pressure he puts on the ball with his fingers. The pitch's lateral movement keeps it off the bat's sweet spot, moving in on the hands of a left-handed batter and toward the end of the bat of a righty. To a hitter, Rivera's cutter first appears like a straight fastball, making it hard to distinguish the two pitches during the first fractions of a second when the hitter must decide if, when, and where to swing. Hitters often rely on reading a pitch's spin to determine what pitch is coming, but Rivera's fastball and cutter have what appear to the hitter as the same spin. Many pitchers throw their cutters more like sliders, with their fingers pulling down on the side of the ball. This can create more downward and lateral movement than a cutter, but it also creates the signature spin of a slider, a spinning red dot, that the hitter can recognize and adjust to. With identical deliveries and spins on Rivera's pitches, hitters are at a loss to identify and then attack the pitch, until it is too late, and the balls end up in very different locations. Here are the nearly 1,300 pitches that Rivera threw in 2009, each frozen at the point when the batter must make his swing decisions. But with few clues to determine the pitch's ultimate location, the batter can be faced with guessing at these outcomes. Here are the cutters to left-handers. Here are the cutters to right-handers. And fastballs to right-handers. He throws almost no fastballs to lefties. As this map of his 2009 pitches shows, Rivera is remarkably adept at hitting the corners, keeping the ball away from the middle of the plate, the easiest spot for a batter to make good contact. Looking from this perspective, it's not surprising that the real hot spot is inside on a lefty. I think he could hit that spot with his eyes closed. Rivera's simple but effective formula has made him baseball's most dominant closer.